Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en los foros y redes sociales, algo que muchos de ustedes han estado pidiendo y que, sinceramente, a mí también me ha dejado con la boca abierta. Vamos a hablar de esos momentos icónicos, de esas relaciones que traspasan la pantalla y, en particular, de una petición que, al parecer, hizo que el mismísimo Kanyaman no creyera lo que escuchaba. Sí, han leído bien. Prepárense para desentrañar este misterio que involucra a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Kanyaman y Demet Özdemir. Si aún no lo han hecho, les invito a pulsar ese botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Y ahora, sin más preámbulos, adentrémonos en esta intrigante historia. Como saben, la química entre Kanyaman y Demet Özdemir en la serie Erkenci fue algo que encendió las pantallas de televisión en todo el mundo. Su interpretación de Candy Beat y Sanemide nos robó el corazón a todos. La forma en que se miraban, la tensión que se palpaba en cada escena, esa complicidad natural, era pura magia. Y es que cuando dos actores conectan de esa manera, es inevitable que el público empiece a especular y a desear que esa relación trascienda la ficción. Y algo así precisamente parece que sucedió en la vida real, o al menos, según los rumores y lo que se comenta, involucrando una petición bastante audaz. Imaginen la escena. Después de meses de trabajo intenso, de rodar escenas románticas, de compartir risas y confidencias en los sets, la línea entre la actuación y la realidad se vuelve muy difusa, ¿verdad? Pues bien, se dice que Demet Özdemir, inspirada por la intensidad de su relación en pantalla y la conexión que sentía con Kanyaman, tomó una decisión inesperada. Los detalles son escasos y, como siempre, debemos tomar estas informaciones con pinzas, pero la esencia de la historia es fascinante. Se rumorea que Demet, en un impulso o quizás después de darle muchas vueltas, le hizo una petición a Kanyaman que lo dejó completamente descolocado. ¿De qué tipo de petición estamos hablando? Aquí es donde la intriga se intensifica. No se trataba de una simple petición de ayuda o de un favor trivial. Los ecos que llegan sugieren que Demet le pidió a Kan algo que iba a definir su relación, algo que iba a mover los cimientos de lo que hasta ese momento habían construido como compañeros de trabajo y quizás algo más. Algunos sugieren que podría haber sido algo relacionado con su futuro juntos, algo que iba más allá de las cámaras. Podría haber sido una propuesta para llevar su relación a un nivel más serio y comprometido, quizás un paso adelante en su vida personal. Imaginen la reacción de Kanyaman. Él, acostumbrado a ser el centro de atención, a recibir el amor y la admiración de miles de fans, de repente se encuentra ante una petición directa de su CEO protagonista, una petición que lo obligaba a reflexionar sobre su vida, sus sentimientos y las expectativas que se depositaban en ellos como pareja. La sorpresa, el shock, quizás incluso una pizca de incredulidad. ¿Podía ser que Demet estuviera realmente proponiendo algo tan significativo? No me extraña en absoluto que la noticia de esta petición haya causado revuelo. Pensemos en el contexto. Estaban en la cima de su popularidad. Erkenci era un fenómeno global. Los fans los veían como la pareja perfecta, la encarnación de los sueños románticos. En ese ambiente de euforia y expectativas, una petición de este calibre podría haber sido vista como un paso natural por parte de Demet, pero sin duda, para Kan, debió ser un momento de gran impacto. La presión de los fans, la intensidad de las filmaciones, el cariño mutuo que se percibía, todo ello pudo haber contribuido a esa audaz decisión de Demet. Ahora analicemos las posibles implicaciones de esta petición. Si Demet le pidió a Kan un compromiso más serio, ¿qué significaba eso para él en ese momento? Kanyaman es conocido por ser un actor con una carrera en ascenso, con proyectos que lo llevan por todo el mundo. Quizás él sentía que ese no era el momento adecuado para dar un paso tan trascendental en su vida personal. O tal vez simplemente su percepción de la relación era diferente a la de Demet. Es un terreno muy delicado, donde las emociones y las expectativas chocan con la realidad de las vidas profesionales y personales de dos personas. Lo fascinante de esta historia es precisamente esa pausa, ese momento de reflexión en el que Kanyaman, según los rumores, no creía lo que Demet le pedía. Esa incredulidad puede interpretarse de muchas maneras. Podría ser incredulidad ante la valentía de Demet al hacer una petición tan directa. Podría ser incredulidad ante la posibilidad de que ella realmente quisiera algo más profundo. O quizás simplemente estaba sorprendido por la naturaleza de la petición, que iba más allá de lo que él estaba preparado para ofrecer. En ese momento,
Y aquí es donde el encanto de las historias como estas cobra vida. Son los momentos humanos, los instantes en los que incluso las estrellas más brillantes muestran vulnerabilidad, sorpresa o duda, lo que nos conecta con ellos. No se trata solo de la perfección en pantalla, sino de las imperfecciones y las complejidades de la vida real. Can Yaman, un hombre que proyecta tanta seguridad y carisma, quedando sin palabras ante una petición de su CEO protagonista, es una imagen poderosa. Pensemos en las presiones adicionales que enfrentan las celebridades cuando su relación es tan seguida por el público. Cada gesto, cada palabra, cada mirada es analizada y reinterpretada. Para Demet, hacer esa petición debió requerir una gran dosis de coraje. Imaginen el miedo al rechazo, el temor a dañar una relación que, a pesar de todo, era importante para ella. Y para Can, recibirla, debió ser un momento de intensa presión, no solo por parte de Demet, sino también por la expectativa implícita de miles de fans que los veían como el dúo perfecto. Si bien los detalles específicos de lo que Demet Özdemir le pidió a Can Yaman siguen siendo objeto de especulación, la idea en sí misma es cautivadora. Nos invita a reflexionar sobre las dinámicas de las relaciones, la influencia de la fama y la línea a veces borrosa entre la ficción y la realidad. ¿Fue una propuesta de matrimonio? ¿Una petición para formalizar su noviazgo? ¿O algo aún más personal y significativo? Sea lo que sea, el hecho de que Can Yaman quedara impactado, que no creyera lo que escuchaba, nos dice mucho sobre la intensidad del momento. Es importante recordar que estas son historias que surgen del mundo del espectáculo, donde los rumores y las especulaciones son pan de cada día. Sin embargo, a veces en medio de todo ese ruido, hay chispas de verdad que nos permiten vislumbrar la complejidad de las vidas de estas figuras públicas. Y esta historia, sin duda, tiene ese toque intrigante y humano que tanto nos gusta. La relación de Can Yaman y Demet Özdemir, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido un tema de constante interés para sus seguidores. La química innegable que compartían y los momentos detrás de cámaras que trascendieron, alimentaron las esperanzas de muchos de que su amor ficticio pudiera convertirse en una realidad duradera. Y es precisamente en esa intersección de la fantasía y la realidad donde esta anécdota, por muy especulativa que sea, cobra vida. Can Yaman, con su carisma arrollador y su figura de galán, se convirtió en el objeto de deseo de millones. Demet Özdemir, por su parte, demostró ser una actriz talentosa y carismática, capaz de complementar a la perfección la energía de Can. Juntos crearon una química que trascendió las pantallas, dejando una marca imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Y es en este contexto de éxito y conexión profunda donde surge la historia de la petición. Imaginen la escena, meses de trabajo intenso, de compartir escenas llenas de pasión y ternura, de risas y confidencias en los descansos. El set de Erkencikus debió ser un lugar cargado de una energía especial. Y en medio de esa atmósfera, parece que Demet Özdemir decidió dar un paso que iba más allá de la actuación. Se dice que Demet, sintiendo una conexión genuina y quizás influenciada por la intensidad de su personaje y la química con Can, se armó de valor para hacerle una petición. Y no cualquier petición. Algo que, al parecer, tomó a Can Yaman completamente por sorpresa. La noticia, como era de esperar, ha circulado como la pólvora, alimentando la curiosidad de los fans. La incredulidad de Can Yaman ante lo que Demet le pidió es el corazón de esta historia. ¿Qué pudo haberle dicho Demet para dejarlo tan impactado? Las especulaciones son muchas y variadas. Algunos sugieren que podría haber sido una propuesta para formalizar su relación, para llevar su noviazgo al siguiente nivel. Otros hablan de algo aún más profundo, quizás una petición relacionada con su futuro juntos, una visión que iba más allá de los focos y las cámaras. Esta anécdota nos habla de la valentía de Demet Özdemir, de su disposición a ser vulnerable y a expresar sus sentimientos más profundos. Y nos habla de la sorpresa, quizás incluso del asombro, de Can Yaman ante una petición que, sin duda, debió hacerlo reflexionar profundamente sobre su vida, sus sentimientos y las expectativas que se depositaban en ellos. Pensemos en la presión de ser una pareja tan querida por el público. Cada gesto, cada palabra, cada mirada es analizada y magnificada. Para Demet, dar este paso debió requerir una enorme dosis de coraje. Y para Can, recibirlo, debió ser un momento de intensa introspección. Aunque los detalles exactos de la petición de Demet Özdemir a Can Yaman sigan siendo un misterio, la historia en sí misma es fascinante. Nos recuerda que detrás de las estrellas de la televisión, hay personas con emociones, deseos y miedos. Y nos muestra que a veces los momentos más
Impactantes ocurren cuando las líneas entre la ficción y la realidad se desdibujan. Podríamos pasar horas especulando sobre lo que realmente sucedió, sobre las palabras exactas que se intercambiaron. Pero lo que sí queda claro es que esta anécdota ha capturado la imaginación de los fans y ha añadido una capa más de intriga a la ya cautivadora historia de Can Yaman y de Method Demir. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí llegamos hoy con esta intrigante historia que nos ha tenido a todos en vilo. Como ven, la vida de nuestras estrellas favoritas está llena de sorpresas, de momentos que nos dejan pensando y, sobre todo, de emociones que nos conectan con ellos. Hemos desentrañado, hasta donde nos permiten los rumores y las especulaciones, la sorprendente petición que, al parecer, hizo que Can Yaman no creyera lo que Method Demir le pedía. Hemos reflexionado sobre la intensidad de su conexión en pantalla y las posibles implicaciones de un paso adelante en su relación real. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de este fascinante episodio en la vida de estas dos grandes estrellas turcas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que Demet hizo una petición audaz? ¿Cómo imaginan que fue la reacción de Can Yaman? Dejen sus comentarios abajo porque me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí prepararlo, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también son fans de Can Yaman y de Method Demir, para que nadie se quede fuera de esta intrigante historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a pulsar ese botón de suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias apasionantes del mundo del espectáculo. Un abrazo grande para todos.